La Gemara en Masejet Yomá, Daf Tet Amud Bet, explica cuál es el motivo de la destrucción del primer Bet HaMikdash. Dice la Gemara en Masejet Yomá, al Gimal Averot, por 3 pecados se destruyó el primer Bet HaMikdash. Avodah Zará, que es idolatría; Shefichut Damim, es asesinar; y Gilui Arayot, todo problema y desviación en lo que es el sexo de la persona. La pregunta es conocida, pero vale la pena reforzar. Quiero traer varios mensajes de lo que es la destrucción del Bet HaMikdash, para poder reforzar en nuestro corazón y en nuestra emuná, nuestra fe, todas las ideas que Jajamim traen sobre el Bet HaMikdash. La Gemara dice en Masejet Nedarim Pe Aleph, ¿por qué se destruyó Bet HaMikdash, la primer casa? Y dice la Gemara, ¿por qué se destruyó? Esto se lo preguntaron a los Jajamim y no supieron. Se lo preguntaron a los Nevi'im y no supieron, los profetas, y no supieron. Se lo preguntaron a Malachei Asharet, a los ángeles, y no supieron. Hasta que Akadosh Baruch Hu, Bichvodou Be'atzmo, él mismo, les contestó cuál fue el motivo que destruyó Bet HaMikdash: a los Zvam et Torati, por abandonar la Torah Kedoshá, el estudio de la Torah. La pregunta es, ¿cómo puede ser que le preguntaron eso a los Jajamim, y le preguntaron eso a los Nevi'im, a los profetas, a todos ellos, y nadie sabía? Si verdaderamente hubieran abandonado la Torah, todo el mundo tiene que haber sabido. ¿Cómo puede ser? Se lo preguntaron y no se explicaban por qué. Los Jajamim no podían comprender cuál es el motivo que se destruyó Bet HaMikdash. ¿Cómo puede ser? Eso, si nadie lo sabe, hasta que Boreolam mismo les vino a decir, entonces quiere decir que es una cosa que uno no se puede dar cuenta de cuál es el pecado. Si es así, ¿por qué fuimos tan castigados? Quiere decir que no nos podemos dar cuenta del error que tenemos. Es muy difícil que uno se dé cuenta cuál es el problema. Si es difícil que uno se dé cuenta, ¿por qué tanto castigo? Preguntó Zichrono Libraja a Rav Shach, que él no entiende si verdaderamente nadie podía darse cuenta cuál fue el error, cuál fue el pecado, por qué Hashem nos acusó a nosotros. Escuchen, señoras y señores, una cosa muy, muy valiosa en la vida. Los Jajamim no sabían, los profetas no sabían, los ángeles no sabían, pero nosotros sí sabíamos. Un ángel puede no saber, un jajam puede no saber, un profeta se le puede ocultar, pero la persona misma se conoce a sí mismo y sabe cuál es su debilidad y cuál es su problema. Tú puedes engañar a todos, menos a 2, a Kadosh Baruj Hu y a tu esposa. Y saben perfectamente bien quién eres. A ti te puedes engañar también, pero a tu esposa y a Kadosh Baruj Hu no los puedes engañar. Hay 2 que saben perfectamente bien quién eres y qué tipo de persona eres. Hashem Yitbaraj, ¿por qué culpó al pueblo de Israel por abandonar la Torah? Porque aunque los Jajamim no se dieron cuenta que abandonaron la Torah, pero ellos mismos sí supieron que abandonaron la Torah. La pregunta es, ¿cómo puede ser que hayan abandonado la Torah y no se den cuenta? Si verdaderamente abandonaron la Torah, pues es evidente, dejaron de estudiar Torah. En el pueblo de Israel no había estudio de Torah. La respuesta, dicen los Rishonim, el Ran, el Masejet Nedarim Pe Aleph, que no dijeron Berajá para el estudio de la Torah. ¿Por qué? Porque no valoraron lo que realmente fue el estudio de la Torah.
Ellos pensaron que estudiar Torah es simplemente un medio, un instructivo para saber qué es lo que quiere Akadosh Baruj Hu de nosotros. Pero ese no es el pirush de estudiar Torah. Estudiar Torah no nada más es un instructivo para saber qué quiere Hashem de nosotros, sino estudiar Torah es el enlace y la unión de un Yehudí con Akadosh Baruj Hu. El que quiere amor a Hashem tiene que estudiar Torah. El que quiere temor a Hashem tiene que estudiar Torah. El que quiere conocer la grandeza de Hashem tiene que estudiar Torah. Estudiando Torah, la persona conoce la dimensión. Conocer la dimensión es imposible, pero se aproxima a ver que no hay fin a la fuerza de Hashem Yisbaraj. También como mujer. Claro que sí. Cuando una persona estudia Torah, empieza a valorar lo grande que es Hashem, las reglas que hay entre un hombre y su compañero, la sensibilidad que la Torah te enseña, cómo debes comportarte con tu pareja, con tu ser humano, con tu amigo, con tu compañero. Cuando una persona estudia Torah, ve lo grande y lo profundo que es Akadosh Baruj Hu con los seres humanos. No hace falta estudiar, profundizar Gemara y todas esas cosas. Cuando uno estudia Parashat Mishpatim y ve una mujer estudia las reglas, cómo tiene que pedir prestado al otro, cómo tiene que prestar al otro. No se puede arar la tierra con un burro y un toro. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede trabajar con un burro y un toro? Porque el burro no es rumiante y el toro sí. Y el toro está comiendo, saca la comida y se le antoja al otro. Entonces no es correcto. Para que no sufra el burro, no se puede trabajar con burro. ¿Quién se fija en el sufrimiento de un burro? Hashem Yitbaraj. Cuando tú ves la sensibilidad de Hashem Yitbaraj con todas sus reglas, en todas sus dimensiones y amplitudes, te das cuenta lo grande y lo profundo que es Akadosh Baruj Hu. Si tú le prestas a alguien dinero y llegó la fecha y sabes que no tiene dinero para pagar, ¿le puedes ir a cobrar? ¿No? ¿No le puedo ir a cobrar? ¿Por qué no lo puedo cobrar? Porque lo estoy presionando. Sí, lo estoy presionando a que me pague. Sé que no puede pagar, no tiene dinero. Entonces no puedo ir a cobrarle. Si tengo dudas si tiene o no tiene, mi safek de oraita, no puedo yo transgredir la prohibición de la Torah, lo tiyelo que no sé. No puedes presionar a un yehudí a que te pague. Entonces existen muchas reglas que no puedo creer que tanto la Akadosh Baruj Hu se fije en ellas, y cuando uno ve la grandeza de la sensibilidad que Borolam nos inculca a los seres humanos, una persona se queda admirada de lo que es Hashem y se enamora de este tan poderoso y tan grande, y que tan grande es, y con todo eso se fija en todos los detalles. Está escrito en la Tefilá: Melech, Ozer, Umoshia, Umagen. Akadosh Baruj Hu es Ozer. ¿Qué es Ozer? Que ayuda a la persona cuando uno se esfuerza en algo, Hashem lo ayuda. Como dice el dicho, ayúdate, que Hashem te va a ayudar. Número 2, Moshiach. ¿Qué es Moshiach? Que cuando uno está en un problema, sin tener que invertir o esforzarse, Hashem te ayuda completamente. Magen. ¿Qué es Magen? Que Akadosh Baruj Hu te protege, te escuda de que no caigas en el problema. Entonces, Boreolam es Ozer, ayuda con un esfuerzo tuyo. Hay veces Moshiach, te saca del problema sin que tengas que hacer nada. Y hay veces Magen, te protege de no caer en el problema. Pero Akadosh Baruj Hu, que sepas que es el mismo que Ozer, Moshiach o Magen, es el Melech. ¿Qué quiere decir es el Melech? Es el rey. Tú un día, la Abdil Elef Alfei Abdalot, te puedes comunicar a los pinos: bueno, don Vicente, tengo un problema. ¿Qué problema tiene usted? El semáforo de la esquina de mi casa no está trabajando y se aglomeran muchos coches y hay mucho tráfico, le pido que lo resuelvan. Sí, señor, mañana a las 12 en punto se lo van a resolver. ¿Existe una cosa así? Bueno, le das al presidente: perdón, fíjese que tengo un problema. El doctor me dio que tengo que tomar amoxicilina y en todo México está agotado. Favor de traer un container allá en Estados Unidos
para repartir en todas las farmacias. ¿Existe? No existe. Nadie puede dirigirse al rey, al presidente, a que te atienda. Y a Kadosh Baruj Hu, a pesar de ser Melech, Elech Ozer, Umoshia, Umagen, a él te le diriges y a él le cuentas que hoy tu sirvienta decidió escaparse y se robó la grabadora. Esos problemas se los cuentas al Melech. Y el Melech te atiende. Ese es el yesod de lo que es tener Melech Shejinah en el pueblo de Israel. Entonces la pregunta es, el pueblo de Israel no valoraron que el estudio de la Torah los acerca a Kadosh Baruj Hu mucho. No valoraron lo que es estudio de Torah. Por eso no se dieron cuenta. Sí estudiaban, pero no le dieron la importancia necesaria a lo que es el estudio de la Torah. No puedo olvidar cuando grabaron Kotler, Zichrono Libraja, tenía un día fuerte de trabajo y se cansaba, llegaba en la noche a su casa y decía que tenía que comer. Su esposa le dijo, ¿estás cansado? Ya vete a dormir. Dice, mi alma tiene que comer. Y abría la Gemara y se ponía a estudiar un rato Torah Kedoshá. Así como muchas veces la persona no puede dormir sin cenar, el alma no puede descansar sin haberla nutrido. Y el alimento del cuerpo es la comida, el pan. Y el alimento del alma es estudiar Torah. Y cuando una persona se aleja del estudio de la Torah, se aleja de Hashem. Como dice el Zohar HaKadosh, Kolaporesh me oraitá que poresh mi kuchabrijo. La persona que se aleja del estudio de la Torah se aleja de Hashem. Cuando una persona se empieza a alejar de Hashem, lo primero que deja, ¿qué es? No Shabbat, el estudio de la Torah. Cuando la persona deja el estudio, es un síntoma que se está alejando de Hashem. Cuando la persona refuerza su estudio, es un síntoma que está queriendo acercarse a Hashem Yitbaraj. Ese es el secreto del judío. Por eso, Klal Israel no valoraron el estudio de la Torah tanto. Como no lo valoraron, eso no se podía dar cuenta, no era evidente. Estudia uno, pero no lo valora. Y esta falta de valorización al estudio de la Torah Kedoshá fue lo que ocasionó que se destruya el Bet HaMikdash. El primero. La pregunta es, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué dijimos? ¿Cuál fue el motivo de la falta del Bet HaMikdash el primero? ¿Por qué se destruyó el Bet HaMikdash? ¿Qué dijimos? Por no decir brajá, por la falta de valorización del estudio de la Torah. Dijimos claramente en la Gemara, en Masejet Yomá Daf Tet, que ¿por qué se destruyó el Bet HaMikdash? Por idolatría, asesinar y Giluy Arayot, cosas de adulterio. ¿Cómo puede ser? Por un lado, la Gemara dice en Masejet Nedarim Pe Alef, que ¿por qué se destruyó Bet HaMikdash? Por la falta del estudio de Torah, por la falta de valorización al estudio de la Torah. Y por otro lado está escrito que ¿por qué se destruyó Bet HaMikdash? Por Giluy Arayot, Shefichut Damim, Avodah Zarah. Es la primera pregunta. Segunda pregunta, le preguntaron a los Jajamim ¿por qué se destruyó? Nadie sabía. Le preguntaron a los profetas ¿por qué se destruyó? Nadie sabía. Le preguntaron a los ángeles ¿por qué se destruyó? Nadie sabía. ¿Cómo no sabes? Si hay adulterio, idolatría y asesinatos, se están matando a la gente, ¿cómo puede ser que nadie sabía por qué se destruyó Bet HaMikdash? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo puede ser que nadie sabía? Cada uno estaba centrado en él mismo y no veía ni siquiera el problema ajeno, ¿no? Es verdad, pero los hajamim, que tendrían que estar ellos, los profetas, en una situación más objetiva, más distante del problema, y poder observar cuál es el problema. ¿Cómo puede ser que la Gemara diga en Masejet Nedarim Pe Alef que nadie sabía? Es verdad que se acostumbraron, claro, se acostumbraron al pecado, pero todo el mundo reconoce, si se destruyó Bet HaMikdash, oye, hay que analizar, a ver por qué fue. ¿Nadie se da cuenta? Nadie tiene un criterio, nadie tiene una opinión. ¿Cuál fue el motivo que se destruyó Bet HaMikdash? ¿Cómo puede ser? A lo mejor estaban tan separados unos de otros que los que sí sabían ya no podían hablar con los que estaban metidos en el problema. O sea, no había unión, comunicación entre ellos. Estoy de acuerdo, pero por más que sea, si hacemos una junta y la gente misma que sufrieron de la destrucción vinieron con los hajamim, ¿pero por qué?
No le sabemos decir. ¿Cómo puede ser? ¿Está clara la pregunta? Si gustan, aquí terminamos la clase. La clase fue así. La Gemara dice, Masejet Yomar Aftet, que por qué se destruyó Bet HaMikdash, por adulterio, idolatría y asesinato. La Gemara del Masejet Nedarim Pe Aleph dice que por qué se destruyó Bet HaMikdash, el primero, porque no estudiaron Torah. Preguntamos, ¿cómo que no estudiaron? Seguro que estudiaron. No valoraron lo que es estudiar Torah, superficialmente. No valoraron lo que es estudiar Torah. ¿Cuánto un Yehudí no nada más tiene que estudiar, un Yehudí no nada más tiene que cumplir, un Yehudí no nada más tiene que rezar, un Yehudí tiene que valorar lo que es el rezo, un Yehudí tiene que valorar lo que es cumplir mitzvot, un Yehudí tiene que valorar lo que es estudiar Torah. Cuando uno valora, es otro nivel completamente. Le preguntaron al Rambam Maimónides, ¿qué piensa usted cuando se toca el shofar? Contestó Maimónides, ¿qué pienso? La grandeza del Creador que ordenó tocar el shofar, lo poco que vale el que fue ordenado, lo grande que es obedecer al Creador, y una rodilla con la otra se ponen a temblar. Cuando una persona se pone a pensar que estudiar Torah fue una orden de quién, del Creador, ¿a quién le ordenó? A alguien que no valemos nada, es el ser humano. ¿Qué vale el ser humano? En un instante se puede ir de acá. Que Hashem nos cuida a todos. La vida, la salud de la persona está en manos de Hashem Baraj. En un segundo la persona se puede ir de acá. Y todo lo que tiene, y todas sus inversiones, y tiene en México, y tiene en dólares, y tiene en Suiza, y tiene edificios, está bien organizado. Me dijo una persona, ¿tú crees que Dios pueda empobrecer a alguien que está bien macizo? Le dije, si se le dificulta a Hashem empobrecerlo, en vez de retirar el dinero de a él, lo retiramos a él del dinero. Y rapidito se va de acá. ¿Cuál es el problema? La persona tiene que saber una cosa. Valorar servir a Hashem es más valioso que servir a Hashem. Cuando una persona valora lo que es estudiar, lo que es rezar, lo que es servir a Hashem, es más valioso que cuando una persona cumple sin valorar. Porque uno valora a Hashem, valora las mitzvot, es otra categoría de judío, es otra cosa. Valora, sabe a quién está sirviendo, qué está haciendo. Cuando una persona cumple, le falta mucho para poder acercarse a Kadosh Baruj Hu, si no valora lo que Kadosh Baruj Hu quiere de él. Eso le faltó al pueblo de Israel. Primera pregunta, si realmente es por falta de valorización, no puede ser que los hajamim digan, no sabemos. Si fue por 3 pecados gravísimos, los más graves. Y segunda pregunta, ¿cuál fue el pecado? ¿Dejar de estudiar Torah o fue las 3 cosas? Escuchen la respuesta que quisiera yo traer. ¿Pero por qué? La gente hacía el adulterio. Tiene razón, lo que están diciendo acá es una palabra muy sabia. 3 pecados fueron. 1, adulterio, asesinato y idolatría. Y eso fue por dejar de estudiar Torah. El que deja de estudiar Torah llega a eso, es verdad. Pero entonces, le maasé. ¿Cuál fue el motivo que destruyó Bet HaMikdash? ¿La falta de estudiar, aunque no hayan llegado a eso, o los que llegaron a eso? Es la contradicción. Por un lado se entiende que es por la falta de estudio, aunque no hayan llegado a pecados. El hecho de haber abandonado el estudio fue motivo para destruir Bet HaMikdash. Y por otro lado, los 3 pecados tan graves, ¿cómo puede ser? Escuchen la respuesta muy profunda que nos tiene que ayudar mucho en la vida. Yo la pensé hace unos años y hace pocos años recibí un libro, me regalaron, se llama Sefer HaHaim, el hermano del Maharal Mipraga, y encontré esta respuesta también en este libro. Es una cosa muy grande en la vida que una persona tiene que valorar. Definitivamente, ¿cómo puede ser que los hajamim no sabían por qué se destruyó? Si pecaron muchísimo. Pero los hajamim pensaron que aunque haya tantos pecados, pero si hay estudio de Torah,
el estudio de la Torah protege al pueblo de Israel, aunque haya idolatría, adulterio y asesinatos. ¿Por qué? ¿Cómo ellos pueden pensar que él estudia Torah y él no estudia la Estudia Torah había mucha Torah, estudiaban mucha Torah. Y con todo y eso pecaban. Pero por el mérito de estudiar Torah, Boreolam tenía que haber tenido piedad del pueblo de Israel. Le preguntaron a los Jajamim, ¿por qué se destruyó Bet HaMikdash? No sabemos por qué. ¿Cómo no sabes? Si hay 3 pecados graves. Sí, es verdad. Pero como estamos estudiando, seguro que tendría que haber protegido el estudio de la Torah al pueblo de Israel y no destruirse Bet HaMikdash. ¿Oyeron qué fuerza tiene el estudio de la Torah? ¿Y qué contestó Akadosh Baruj Hu? Que cuando el estudio de la Torah te protege y tiene piedad de ti, os vamos a explicar por qué es tan grande el estudio de la Torah. Pero cuando Él te protege y el estudio de la Torah te da tanta fuerza, cuando valoras el estudio de la Torah, no nada más cuando estudias. Cuando una persona estudia sin valorar, ese limud a Torah no protege. Es el Yesod. Cuando el estudio de la Torah es tan valioso para un yehudí y tanto Boreolam lo protege, cuando tú valoras lo que significa el estudio de la Torah. Y ahora vamos a hablar por qué el estudio de la Torah tanto puede proteger a pesar de los 3 pecados tan graves. Tiene razón, es peligroso, pero ustedes necesitan conocer este peligro tan grande. Si alguien va a decir, voy a pecar, pero voy a estudiar, tenemos que tomar ese riesgo con tal de conocer que el estudio de la Torah de cuántos problemas puede proteger a un yehudí y de cuántas cosas puede salvar a un yehudí. Si es riesgoso, pero normalmente una persona que estudia Torah como debe de ser, con Yirat Shamayim, no piensa de esa manera. Pero sí, la mayoría de los que estudiamos Torah no conocemos el valor tan grande de lo que es estudiar Torah, y eso sí es peligroso, que la mayoría no sabemos cuánto vale el estudio de la Torah Kedusha. Hubo años atrás, aquí viene un Jajam a México, se llama Jajam Abraham Salem. Este Jajam fue hijo único de un gadol muy grande, se llamaba Jajam Natan Salem. Este Jajam, él era compañero de estudio de un gaón muy grande, se llamaba Rabbi Yosef Yedid Halevi. Estos dos quedaron que el primero que va a fallecer, que suba al cielo y que baje y le cuente cómo va por ahí arriba, qué tal está por ahí. ¿Qué está mejor, si Miami o allá arriba? Cuéntame cómo está allá arriba, ¿qué hay? Entonces, falleció primero Rabbi Yosef Yedid Halevi. Esta historia yo la leí en un libro traducido de árabe a hebreo. Este Jajam, Rabbi Yosef Yedid Halevi, falleció. Regresó en sueño con Rabbi Natan Salem. Su hijo es un Talmid Jajam, viene a México. Le dijo que no le puede revelar lo que hay arriba. No le permiten. Pero una cosa le quiere decir. El invita'allamu Torah dinon alil. Los que estudian Torah, su juicio en el cielo es mucho más leve. La persona que estudia Torah lo juzgan con piedad y no tan severo. Le tratan de cerrar un ojo. Arriba ya no hay piedad, es din, pero con Torah se convierte en rahamim. Y Torah le ayuda a la persona a que tengan piedad de él en el cielo. Dijo, te voy a dar un ejemplo para que entiendas. Cuando una persona tiene una infección, hay 2 maneras cómo curarla. Si tienes la infección, traes un bisturí y empieza a cortar y a cortar, quitas la pus, la carne, esto, y queda todo carne vivo. Y te arde y te duele y estás sangrando y sientes pesada la mano. Pero ya no hay infección.
y poco a poco tiene que cicatrizar y va a sanar. Pero hay otra alternativa: usar una pomadita mágica, que esa pomadita tiene buen aroma, hace que la infección se vaya, cicatriza más rápido, desinflama, quita toda la infección, tiene de todo a todo. Y no le duele nada, y hasta huele bonito y no se ve feo, es color carne, se ve precioso. Dijo, ¿quién es? La persona que tiene estudio de Torah en su vida. Le van a perdonar sus errores con pomada, no con bisturí. Esa es Torah. Es todo. Y por eso los hajamim no entendían cómo puede ser que Akadosh Baruj Hu destruyó Bet HaMikdash si verdaderamente no hay por qué. ¿Cómo que no hay por qué? Si pecaron idolatría, adulterio y asesinato, sí es verdad. Pero cuando hay Torah en el pueblo de Israel, y no nada más estudiar Torah, ¿qué? Valorar el estudio de la Torah, eso protege al pueblo de Israel. ¿Vieron qué grande es el estudio de la Torah? ¿Saben ustedes? Todas las mitzvot que hizo Adam Arishon y que hizo Noah y que hizo Abraham Avinu y que hizo Yitzhak y Jacob y Moshe y Yoshua y Aharón y Yosef y Shemuel y todos los profetas y todos los hajamim hasta el día de hoy, que todos ustedes hacen mitzvot y un servidor también, no valen un renglón de estudiar Torah. Así está escrito en el Yerushalmi. Kol la mitzvot kulam lo shavim dibur echad shel Torah. Una palabra de estudiar Torah. Rav Aaron Kotler Zichrono Libraja, cuando creó Leikut, ¿alguien de aquí conoce Leikut? El que no conoce Leikut, le falta mucho conocer en la vida, porque es el lugar más grande de Torah del mundo. En Israel no hay así. Leikut, New Jersey, al lado de Nueva York, a 1:15 de Nueva York. Es una locura. ¿Por qué una locura? Porque una persona ve y entra y abre un Bet Midrash y están estudiando 1000 abrejim. Me dijeron, no se fija porque está chiquito, 400. Cierro la puerta. Y aquí 800. Y aquí así. Rabotay. Es una locura, porque uno ve y dice, ¿qué hacen aquí? ¿Están locos? ¿Todo el día estudiando? Es una locura. ¿Qué hace aquí todo el día? Que salga a trabajar, que gane dinero. ¿Qué hace aquí todo el día pegado al libro? Es una locura. El mundo nos ve como locos. Pero el estudio de Torah es aquello que nos protege de todos los decretos. Esa es la locura. ¿Ustedes no entienden que estudiar Torah protege de todo? No se entiende. Es una locura. Locuras, y los que se estudian se ven como locos. Y todos somos un grupo de locos. Y esa es la emuná de un yehudí. El estudio de la Torah Kedoshá es la locura más grande en los ojos de toda la humanidad. Es estudiar Torah. Y muchos Yehudim tal vez no entendemos y no valoramos qué es estudiar Torah. Aaron Kotler Zichrono Libraja, cuando iba a formar Leikut, iba a las bodas y les decía a todos en la boda, le decía, Hatán de Kalá, novio y novia, tu boda y todas las bodas que han habido desde que se creó el mundo hasta el día de hoy no valen un renglón de Torah. Más del top. Así les decía Aaron Kotler, para que entiendan que en su casa, ¿qué tiene que ser lo más valioso? La Torah Kedoshá del pueblo de Israel, la que los hajamim no sabían. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Hashem va a destruir Bet HaMikdash? ¿Por qué no sabían? Porque no se imaginaron que habiendo estudio de Torah no estemos protegidos
de los pecados más graves que hay en el mundo. Creo que es suficiente inyección de lo que es el Limud Torah. Tanto amor le tiene Boreolam al estudio de la Torah, que cuando hay estudio de la Torah, todo es diferente. Y principalmente cuando son Hebel Tinokot Shelbet Rabban, cuando los niños, yo paso de verdad, mamás, hay todas las escuelas así, me imagino, de Torah y la Chamayim, pero cuando yo paso por la escuela de la Yeshiva que de Torah en Baguiolo, no paso por otra, por eso no me doy cuenta. Seguro que en todas se escucha igual. Paso y oigo afuera, mamás, Sha Sali Kol Zorki Anoten La Yaef Koach, y vas oyendo voces de Neshamot, Tehorot, Torah Tzivalanu Moshe Morashá Kilat Yaakov. Eso mantiene el mundo y no lo entendemos. Y dice la Gemara en Masejet Shabbat Kuf Yutet Amud Bet, ¿por qué se destruyó Bait Rishonah? Dice la Gemara al Shebitlu Tinokot Shel Bet Rabban, porque dejaron de estudiar a los niños en las escuelas. Lo que mantiene a todo el mundo es Limud Torah. Es sabido que el 11 de septiembre, cuando se cayó la primera torre, pasaron unos minutos, mandaron avisar a Leikut que había duda, que a lo mejor era de árabes, y le preguntaron a Rosh Yeshiva que si pueden cerrar la Yeshiva para que cada quien se vaya a su casa, porque es un punto, es un blanco, aquí le pueden dar durísimo al Leikut, directo, que mejor cada quien se vaya a su casa para perder un punto así clave, Barminan. Pensó Rosh Yeshiva y dijo que no puede dejar de estudiar. Si todo Nueva York y todo Estados Unidos está sostenido porque ellos estudian, ¿van a dejar el estudio? Es una emergencia. La emergencia que hay que hacer, estudiar. Y ellos tuvieron la emuná que ellos mahdikim, ¿oyeron qué es? Jafet Haim, Zichrono Libraja, una vez estaban juntando dinero para un hospital y cada quien donó, una persona donó 100 jeringas, otro donó 2 yo qué sé, cosas para tomar presión, otros donaron quirófanos, un quirófano, donó tanque de gas, y cada quien donó otra cosa. Había una persona burlona y dijo, y los que están estudiando Torah, ¿qué van a donar? Contestó Jafet Haim, los que están estudiando Torah van a donar 200 camas que no van a entrar al hospital. Tenemos que saber qué es estudio de Torah en el pueblo de Israel. Cuando una persona estudia Torah, ¿cuánto irá Chamay May? Cuando una persona estudia Torah, automáticamente se cambia la manera de pensar. Aquí estamos presentes el día de hoy, y viendo lo que estamos escuchando en la clase, una vez pasó algo curioso con uno de los que están escuchando. Me llega y me pregunta la noche de Shavuot, me dice, Jajam, ¿qué recibo? ¿No comer queso taref o no comer comida caliente en los restaurantes de Goyim? Le dije, las dos. ¿Cómo? Queso taref no se puede y comer caliente tampoco, las dos cosas. O sea, está muy aprovechado, ¿cómo que las dos? Dije, bueno, lo que quieras. ¿Qué hago? ¿Dejo de robar bancos o casas de cambio? No sé, lo que quieras. ¿Qué te puedo decir? Nos pusimos a estudiar 6 horas sin parar. Baruch Hashem. Este mármol es testigo. 6 horas en este lugar. De 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana se me acerca y me dice las dos cosas. ¿Y qué creen que hablé toda la noche de quesos y de caliente? No hablé nada. Hablé de otras cosas. Pero el estudiar Torah carga pilas.
Le hablé por teléfono a una persona la semana pasada que tiene un sufrimiento en su familia. Le dije, me enteré que no has estudiado. Sí, y sé que, y le dije yo todo. No tienes cabeza, no esto, no esto, no esto, no esto, no esto. Pero justo porque estás así, tienes que ir a estudiar. Y eso te va a dar fuerza para poder tolerar cualquier problema. ¿Saben? Si alguien quiere cargar a alguien que pesa 150 kilos, ¿cómo se le hace? ¿Dónde se puede? En la alberca. ¿Por qué? Se aligera. La persona con Torah tiene problemas. Sin Torah también. Pero cuando una persona tiene Torah, está abajo del agua. Y en el agua todo se carga más ligero. Hay problemas. Pero por medio de la Torah se ven con otra óptica. La persona ve diferente, entiende qué quiere Hashem de la persona. Esa es la ma'alá tan grande, la categoría de lo que es estudiar Torah Kedoshá. Por eso, si nosotros queremos traer Bet HaMikdash, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar Torah y valorarla. Porque cuando una persona estudia Torah, ¿qué pasa? Trae Shejinah al mundo. ¿Qué le falta al pueblo de Israel por la falta de Bet HaMikdash? Fe, Shejinah. ¿Qué es falta de Shejinah? Que no sentimos a Kadosh Baruj Hu, que no sentimos la protección de Boreolam todos los días, que no sentimos que Kadosh Baruj Hu está observando todo lo que hacemos cada minuto de la vida. Esa falta de fe es falta de Shejinah. Que no sentimos que la solución de nuestros problemas está en Boreolam y en él nos tenemos que apoyar nada más. Eso es falta de Shejinah. ¿Saben cómo se trae la Shejinah al mundo? Estudiando Torah. ¿Quieren saber por qué? Está escrito en el Midrash así, que le dijo Boreolam al pueblo de Israel: te voy a dar a mi hija como tu novia, pero un favor, dejarla de solterona aquí no puedo. ¿Cómo la voy a dejar aquí soltera toda la vida? Porque la quiero mucho. Desprenderme de ella no puedo. Un favor, te voy a comprar una casa aquí en Polanco, y una en Tecamachalco, y una en Miami, y una en Cuernavaca, y una en San Pete, y una en Jerusalén. En todas las casas que te voy a comprar, y te las voy a poner a tu nombre, te voy a pedir que me hagas un cuartito para mí. Y no te tengo que pedir permiso. Cuando yo quiero, entro a la casa. No, a ver cómo está eso, a ver, explíqueme bien. Si es lo que quiero, que en todas las casas que te voy a dar, quiero que me guardes un cuarto para que yo entre ahí. Así dijo Boreolam. Mi hija única es Torah. Separarme de ella, dejarla aquí no tiene ningún sentido. Es para que ustedes la valoren, la estudien. Dárselas y yo desprenderme de ella, no puedo. Pero un gran favor. A los lugares a donde yo vaya con ustedes, lleven la Torah, me van a llevar a mí con ustedes. Quiere decir que la Torah es el medio para traer a quién, a Kadosh Baruj Hu contigo. Tú quieres traer a Boreolam contigo, tienes que estudiar Torah Kedoshá. Y por eso en las comunidades y en los países a donde hay estudio de Torah, hay avance espiritual, se siente Hashem. En los lugares donde nomás hay Tevilá y Tzedaká y Tehilim y Siddurim y Humashim y Mitzvot y Hesed y lo que quieras, el pueblo de Israel está lejos de Hashem Yitbaraj. Aunque haya Tevilá y haya Halab Israel y Pat Israel y Bishul Israel y todo lo que quieras, y el zapatero Israel, todo Israel, peluquero Israel, todo, pero le falta el Limud Torah. El pueblo de Israel está lejos de Hashem, y cuando tiene Torah es el medio para acercarse a Hashem. Nada más quiero decir algo. El Hafetz Haim dice algo maravilloso. Abraham
era el símbolo de Hesed. Yitzhak, el símbolo de Yirat Shamayim, sacrificio. Jacob, ¿qué es? Es la Torah Kedosha. Emet, es la Torah. Tiene Emet le Jacob. Emet tikne ve'al timkor. ¿Por qué el Yetzer Hara, el ángel, con quién guerreó? ¿Con Abraham, con Yitzhak o con Jacob? Con Jacob. ¿Por qué? Dice Havetz Haim, déjalos que hagan Hesed, déjalos que tengan Yirat Shamayim. Tú nomás quítales el estudio de la Torah y los tienes en la mano. Y lo que el Yetzer Hara quería quitarle al pueblo de Israel, ¿qué era? El estudio de Torah. Para las mujeres, Musar, Yirat Shamayim, o las reglas necesarias para una mujer. Para los hombres, wherever, lo que sea, Musar, Yirat Shamayim, Torah, toros, vacas, todo, lo que quieras, Mekadesh et Adam, santifica a la persona. Si una persona tiene la oportunidad de estudiar Torah, lleva una clase Torah, o de hacer una mitzvah, ¿Qué? Ok. ¿Qué debe hacer? Está escrito en Shulchan Aruch, la regla. No. Si una persona, la mujer Hesed, claro, pero la regla es, si se puede hacer la mitzvah, el Hesed, por medio de otra persona, o sea, hay quien se ocupe de esa mitzvah, es preferible que otro se ocupe de ese Hesed, si tienes para salvarle la vida a una persona, o estudiar Torah, y tienes quien le salve la vida, ¿qué es mejor que hagas? Estudiar Torah. Si no tienes quien le salve la vida, ¿qué tienes que hacer? Dejar de estudiar Torah y salvar la vida. Si tienes que hacerle Hesed a alguien, te pidió una amiga que no sabe cocinar y quiere que le enseñes porque su marido está molestando que no sabe cocinar, y el marido llega a las 9 de la noche y tu clase es de 8 a 9 y tienes que ir de 8 a 8 y media a enseñarle cómo hacerle de cenar a su marido. Si no, no tienes Shalom Bait. ¿Qué tienes que hacer? Claro, tienes que ir a enseñar. Pero si tienes otra amiga que le pueda enseñar, ¿qué es preferible? Estudiar Torah y no hacer más. Claro, Hesed, para una mujer es Hesed. Para el hombre de Torah, el hombre es estudiar Torah. Pero hay una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque es tan valioso y no se nos dio a nosotras. A las mujeres les dio el Gaón, dice, el Gaón de Vina dice, les dio otra cosa. Pero es a la misma larga que los Torah. Es lo necesario para las mujeres, lo que Hashem quiso. Pero es también lo que puedes proteger, porque tú por eso ¿Verdad? Claro, seguro, claro, sí, claro, seguro que sí. O sea, si las mujeres quieren liberación femenina, la tuvieron desde hace 3.300 años. No hace falta que sean taxistas y trabajen de policías para sentirse importantes las mujeres. Está escrito que todo, Akadosh Baruj Hu, ¿quién fue el primero que se dirigió a las mujeres? Damas y caballeros. Hashem Yitbaraj. Kotomar Lebet Yaakov, Betagel de Bnei Israel. Las mujeres fue lo más valioso para el pueblo de Israel. Se atrasó todo el Matan Torah, toda la entrega de la Torah por las mujeres. Por la pureza de la mujer se atrasó un día más, 3 días más, para que las mujeres estén puras. La mujer, sin la mujer, el pueblo de Israel no existe. Todo el sostén del pueblo de Israel es una mujer. Y la santidad del pueblo de Israel depende de una mujer. El Yirat Shamayim del pueblo de Israel depende de una mujer. Las ganas de servir a Hashem de una mujer. Un hombre puede ser un jajam grandísimo, y si su esposa no inculca Yirat Shamayim, Midot Tovot, responsabilidad, amor a Hashem, no hay lugar de jalar al pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel depende de la mujer. Eso es pashut, no hay duda. ¿Por qué unos estudiando Torah? ¿Por qué así? Pero hay que preguntar al Creador después de 120 años. Pero y por eso decían las mujeres, dice Sha'asali Hirtzono. Kol tzorchi v'hirtzono. Claro. Todo lo que necesito ser, Hashem me lo mandó. V'hirtzono me hizo como su voluntad. Pero lo que el día de hoy tenemos que valorar, cuánto una mujer tiene con amor y con cariño
transmitirle a su marido y a sus hijos y a ella misma el valor de estudiar Torah. La mujer no está obligada a estudiar día y noche, pero sí está obligada ¿a qué? A valorar el estudio de la Torah. Claro que sí, pero nada más va a mandar, valorar. ¿Cuál es el tema de hoy? Valorar. Valorar el estudio de la Torah Kedoshá. Que sea la voluntad de Hashem, que siempre podamos valorar lo que es Limud Torah. Y quiero hacer una síntesis de lo que estudiamos el día de hoy. La Gemara dijo, el Masejet Yuma, que se destruyó Bet HaMikdash por 3 pecados. El Masejet Nedarim por Torah. Se le preguntó a todos, a Jajamim nadie sabía. ¿Cómo? Entonces, ¿por qué Hashem nos castigó? Si los Jajamim no sabían, los ángeles no sabían. Los ángeles no saben, pero tú sí sabes. La persona sí sabe lo que siente dentro de sí mismo. Y sabe cuáles son sus errores. Eso es número 1. Número 2, ¿cómo puede ser que la Gemara diga que era por estudio de Torah, si por otro lado es por 3 pecados y más? ¿Cómo puede ser que los Jajamim no sabían por qué se destruyó? Si pecaron muchísimo. ¿Cuál es la respuesta? Que seguro que el Jurban fue por 3 pecados, pero no se imaginaron que Boreolam no tenga piedad existiendo tanto estudio de Torah. ¿Y cuál fue la respuesta de Hashem? Que sí estudiaron, pero ¿qué les faltó? Valorar el estudio de la Torah. Contamos la historia del sueño de la pomadita, que la pomada calma. Contamos que el Yetzer Hará dice, quítales Torah, de Abraham vino Jacob y Tzhak, y con Jacob es suficiente. Contamos que abajo del agua completamente es diferente. Contamos que el estudio de la Torah trae Shejina al mundo, y Bet HaMikdash quitó la Shejina. Por eso decimos a Mahazir Shejinato Lección. Y dijimos que el estudio de la Torah es el enlace con Hashem Yitbaraj. ¿Qué es preferible, estudiar Torah o hacer mitzvot? Todas las mitzvot no valen un reglón de Torah. Un reglón de Torah no vale, vale más que todas las mitzvot, no que cumpliste hoy, ni en toda tu vida, toda la vida de todos los judíos. Kol mitzvot kulam lo shavim limud Torah. Una palabra, por eso hay que correr a estudiar Torah. Por eso hay que valorar el estudio de la Torah. Por eso hay que querer y no dejar las horas del estudio. Y un consejo, muchas veces el querer hacer Hesed a la hora del estudio y etc. tiene una flojera, mejor hacer Hesed. Cuando una persona rompe su estudio de Torah, empieza a romperse a sí mismo. Y por eso a Baron Kotler le decía a los novios, ¿qué es eso? Y por eso nos vemos como locos, porque no puede ser que el estudio de la Torah proteja tanto, pero así es. Y es la fuerza del pueblo de Israel. Y por eso Bet HaMikdash primero, si hubiera existido el valor de la Torah, se hubiera mantenido como debe ser. Sí. Una pregunta, una duda que me pasa cada que empezamos, estudiamos, ¿no? Estamos en la festival, una duda yo de 4 meses para acá completo, ¿no? 15 años para poco a poco. Y ahorita te rezo, como usted dice, con valor, tratando de despertar el entusiasmo de la festival, y como uno está nuevo, pues obviamente se trata de hacerlo correctamente. Y ves los milagros, porque suceden milagros impresionantes, ¿no? Entonces, como que digo que puede ser que a Kadosh Baruj Hu, o sea, como que hay una... ¿Será que mi tefilá vale? O sea, entonces, ¿dónde llegarán unos años? No sé cómo explicar eso. Como una soberbia, no creo. ¿Qué miedo me da pensar que gracias a mi tefilá es esto? O que gracias a mi tefilá, ¿no? Porque como diciendo, ¿quién soy yo? Es verdad, claro, es verdad. ¿Cómo se la puede creer? Porque yo soy muy santo. Es verdad que cuando una persona conoce el valor de su estudio y el valor de su rezo, es para que presuma muchísimo. Y por eso está escrito mamás. Claro que no debe. Por eso está escrito Meforash. En Perashat Be'alotejá está escrito que a Kadosh Baruj Hu le dijo al pueblo de Israel: ¿saben por qué ustedes pecaron? Por presumir. ¿Y por qué presumieron? Tanto que sienten la Shejina y tanto que sienten el valor de las cosas, que por eso pecaron. Así dice el Perashat Be'alotejá. Al que Hashem Bekir Bechem, porque Boreolam está con ustedes, por eso la persona presume. Hay que trabajar doble. Hay que trabajar
en sentir el valor tan grande y simultáneamente en la humildad. Pero ¿Cómo te la puede llegar a creer? Pero, es verdad, pero para llegar a trabajar a la humildad, por sentirse que vale mucho nuestra tefilá, nuestra Torah, nos falta un buen camino. Un buen camino, mucho que recorrer. Ojalá que nuestra prueba sea el tener que presumir de valorar tanto lo que es estudiar Torah, rezar y servir a Hashem. Y después podamos trabajar sobre la humildad que hay en eso.